Hola mis queridos alumnos, bienvenidos a una clase más con su profe Diana Acevedo. Hoy hablaremos sobre la isomería en química orgánica. El concepto de isomería es utilizado en química orgánica y se fundamenta en las diferentes formas en que pueden unir entre sí los mismos átomos para formar distintas moléculas. Una fórmula inorgánica corresponde unívocamente a un solo compuesto. En cambio, en química orgánica, una misma fórmula molecular, incluso sencilla, puede corresponder a más de un compuesto. A estos compuestos se los denominan isómeros. La isomería puede ser plana o espacial o estereoisomería. Entre las planas tenemos de cadena, de posición y de función, mientras que la estereoisomería puede ser geométrica y óptica. Se dice que dos compuestos son isómeros cuando, siendo diferentes, responden a la misma fórmula molecular. Esto se debe a que los mismos átomos pueden estar reagrupados de modos distintos y constituyen, por lo tanto, dos moléculas diferentes, lo que provoca que tengan diferentes propiedades físicas y o químicas. Es decir, los isómeros son compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural. Estas diferencias en la estructura del esqueleto carbonado permiten que se pueda clasificar en isomería de cadena. Los isómeros de cadena poseen el mismo grupo funcional, pero estructura de cadena diferente, pudiendo ser lineal o ramificada. Es decir, las uniones entre los carbonos que forman la cadena son diferentes. Esto es posible a partir de 4 átomos de carbono. Por ejemplo, tenemos el hexano en forma lineal y en forma ramificada. En este caso, el isohexano 2-metilpentano también tiene 6 carbonos y 12 y 14 hidrógenos, igual que el hexano. Lo mismo el 2,2-dimetilbutano, que es también C6H14 su fórmula molecular, pero como vemos, la fórmula semidesarrollada es diferente a las anteriores y a los siguientes también. El 2,3-dimetilbutano, así como el isoxano 3-metilpentano, también tienen 6 carbonos y 14 hidrógenos. Isomería de posición. La presentan los compuestos que tienen el mismo grupo funcional colocado en diferente posición de la cadena carbonada. En este ejemplo tenemos el propanol, que se difieren en la posición de los OH, que es la función alcohol. Este está en posición 1 y en este caso está en la posición 2. A este tipo de isomería se lo denomina deposición, pues va cambiando la posición del OH. Isomería de función. La presentan aquellos compuestos que, teniendo la misma fórmula molecular, presentan distintos grupos funcionales. Tenemos el etanol y el éter metílico, que tienen 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno, pero en diferentes posiciones y cumplen distintas funciones. Este es un alcohol y este es un éter. La estereoisomería la presentan aquellas sustancias que con la misma estructura tienen diferente distribución espacial de sus átomos. Es decir, los estereoisómeros poseen los mismos átomos, las mismas cadenas y los mismos grupos funcionales, pero difieren en alguna de sus orientaciones espaciales. Se pueden considerar dos tipos principales de isomería, que puede ser geométrica y óptica. La geométrica es característica de aquellas sustancias que presentan un doble enlace carbono-carbono y es debida a que no es posible la libre rotación alrededor del eje del doble enlace. Las distribuciones espaciales posibles son dos, la forma cis y la forma trans. En la primera, los sustituyentes iguales de los átomos de carbono afectados por el doble enlace se encuentran situados en una misma región del espacio con respecto al plano que contiene al doble enlace. Es decir, se denomina cis al isómero que tiene los grupos iguales en el mismo lado del doble enlace. En la segunda, los sustituyentes afectados se encuentran en distinta región del espacio, es decir, trans es el isómero que contiene los grupos iguales en posiciones opuestas a cada lado del doble enlace. Isomería óptica. Existen moléculas que coinciden en todas sus propiedades, excepto en su capacidad de desviar el plano de luz polarizado. Son los llamados isómeros ópticos. Uno de ellos desvía la luz hacia la derecha y se designa positivo o dextrógiro, mientras que el otro la desvía en igual magnitud pero hacia la izquierda y se designa negativo o levógiro.
El aparato que mide la luz polarizada es el polarímetro. Nombra los siguientes compuestos e indica si presentan isomería. El primer compuesto se llama cis-2-buteno, el segundo compuesto es trans-2-buteno y el tercer compuesto es un buteno. Sí existe isomería porque todos tienen fórmula molecular C4H8. Formulo y nombro los isómeros estructurales del compuesto C5H10. En este ejemplo vemos que el doble enlace está sobre el primer carbono. En el segundo ejemplo tenemos el doble enlace sobre el segundo carbono y se denomina 2-penteno. En el tercer ejemplo podemos tener también el doble enlace sobre el segundo carbono, por eso es un 2-buteno, y sobre el segundo carbono un metil. Esta es otra posibilidad. Y otra posibilidad también tenemos el 2-metil, un buteno, donde el doble enlace está después del primer carbono. Y el radical metil sobre el segundo carbono. Podemos ubicar acá o acá también. Tenemos el 1-butanol, donde el OH, que cumple la función de alcohol, está en el primer carbono contando de derecha a izquierda. El primer isómero del 1-butanol que vamos a presentar es la deposición, es decir, cambiamos la posición del OH que no vamos a colocar sobre el primer carbono, la colocaremos sobre el segundo carbono. Este puede ser el segundo carbono, en este caso cuento de izquierda a derecha. Este también es el segundo carbono, pero contando de derecha a izquierda, así que indistintamente si coloco acá o acá el OH, igual será el 2-butanol. También vamos a ver un isómero de función, es decir, que cumpla una función distinta a la de alcohol. En este caso tenemos el éter, que tiene la misma cantidad de carbonos, que son 4, de hidrógeno, que son 10, y un oxígeno, igual que el butanol, por lo tanto son isómeros, tienen la misma cantidad de elementos químicos, pero distinta función. Así que son isómeros de función. Y por último nos pide un isómero de cadena, es decir, que cumpla una cadena distinta a esta. Este tipo de cadena es lineal, así que vamos a hacer una cadena quebrada con radicales o ramificaciones. Este ejemplo es el 2-metil-2-propanol. La cadena principal tiene 3 carbonos, por eso es propanol. Sobre el segundo carbono está el OH, por eso se ubica la posición 2. Y sobre el segundo carbono también está el metil, que se escribe también la posición del metil, que es 2. Escribo las fórmulas semidesarrolladas de los isómeros de posición del compuesto con fórmula molecular C6H13OH. En primer lugar, este compuesto es el 1-hexanol, donde el OH se ubica sobre el primer carbono. El primer isómero es cambiando la posición del OH, en vez de estar sobre el carbono 1, colocamos sobre el carbono 2 y se denomina 2-hexanol. Y el tercer ejemplo es el 3-hexanol, donde el OH se ubica sobre el carbono 3. Estos son los 3 isómeros de posición que podemos tener de esta fórmula molecular. ¿Por qué no ubicamos acá? Porque si ubicamos acá, igual sería 3-hexanol, ya que obligatoriamente debemos contar de derecha a izquierda, porque de este lado es más cercano. Entonces, no podemos ubicarlo acá y decir que es 4. Igualmente sería 3-hexanol. Lo mismo que si este OH ubicáramos acá, sería de la misma forma 2-hexanol.